Bien, es un gusto saludarles de nuevo y estar con ustedes para tratar un nuevo tema importantísimo según las Escrituras, la palabra de Dios. Hoy hablaremos del tema ¿qué hay después de la muerte? ¿Dónde están los muertos? Es algo que en algún momento todos nos hemos preguntado, pero que la mayoría de personas rehúsan a aceptar la realidad de la vida. La vida esta no es permanente, no es eterna en este mundo, pero sí quiero decirles algo con contundencia y con claridad de que la vida después de esta vida no se acaba, no llega a su fin, hay algo más. Según la palabra de Dios, las almas y espíritus de los muertos están conscientes, van a lugares espirituales reales como el Hades o el Seol. Son palabras que eh, se refieren al mismo lugar, solo que el Hades es una palabra de origen griego y el Seol es una palabra de origen hebreo, pero que es el lugar donde están los muertos conscientes. Los muertos que se han ido sin la presencia directa de Dios en sus vidas. Mientras los que hemos creído en Cristo y lo hemos confesado a Él como Señor y Salvador, vamos al paraíso, al cielo, y estamos completamente conscientes, porque el ser humano posee una naturaleza inmaterial que sobrevive al cuerpo. ¿Y cuáles son las evidencias bíblicas que nos muestran esto? Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, ahí encontramos en el versículo 8 lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El texto indica que ausentarse del cuerpo es el equivalente a estar inmediatamente presente con el Señor, lo cual demuestra una existencia consciente y no una desaparición total como algunos pretenden hacer creer. Y lamentablemente digo esto porque desde que surgieron los adventistas del séptimo día, hay algunas corrientes religiosas en sectas, en denominaciones y de manera individual. Algunos creen que al morir quedan inconscientes, quedan ahí sí que en su alma dormitados o dormidos, esperando la resurrección o sencillamente ya no hay más, ahí se acabó todo. Pero la palabra del Señor no enseña eso en su correcta interpretación, de acuerdo a su contexto, nos dice otra cosa. El relato de Lucas 16, versículo 19 al 31, es una afirmación clara de parte de nuestro Señor Jesucristo y no como algunos pretenden hacer ver que simplemente es una parábola, que no es un evento real, que no es algo que haya sucedido o algo que tenga relación con lo que está pasando ahorita en el lugar de los muertos. Pero déjeme decirle que lo dijo, ¿quién lo dijo? Es que no lo dijo cualquiera, lo dijo el Maestro, el Señor Jesucristo, el cual es Dios, el creador de todo. Entonces, ojo con eso y mucho oído. Además, es lo que creían los judíos en la época de Jesús. Y no hay solamente evidencia bíblica, sino que, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, en su escritura, entre tanto que él escribió, tiene un relato similar a este del rico y Lázaro, muy similar. Y es lo que creían los judíos en su mayoría
en la época de Jesús, porque solo había un grupo muy reducido, los saduceos, que no creían en la resurrección, pero de ahí los fariseos, que eran la mayoría, creían y afirmaban esto, de que había resurrección, pero en la parte intermedia hay algo, hay algo que se vive en el Hades, y es lo que contó el Señor. Lucas 16, 22 al 24 nos da una ilustración de lo que sucede ahí. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense ustedes cómo estaba este pobre rico. Aquí había tenido todo, había disfrutado de sus bienes en este mundo y allá estaba atormentado en llamas. Este pasaje muestra claramente la capacidad de memoria, razonamiento y dolor que se tiene, que se vive, que se experimenta sin estar en el cuerpo. Ahí está hablando el alma de este rico que después de la muerte estaba en tormento. La visión en Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, también nos muestra a los mártires muertos que son retratados interactuando y hablando conscientemente con Dios. Mientras allá estaba el rico en sufrimientos, aquí tenemos a estos que han muerto por la causa de Cristo, que están hablando con Dios, allá en la presencia de Dios. Ahí dice en este pasaje en Apocalipsis 6, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio ropas blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus siervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vemos que ellos están hablando con Dios, están claramente conscientes, o sea, están interactuando, no están dormidos, están esperando la resurrección, están allá con Cristo. Ahora bien, ¿qué le dice el Señor al ladrón? En Lucas 23:43, cuando este ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es inmediato. Algunos pretenden poner una coma ahí y dicen, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la verdad es que el contexto de las escrituras, lo que enseña la suma de la palabra es otra cosa. Inmediatamente cuando uno muere, va a la presencia del Señor como el ladrón que creyó en Jesús en el último minuto, en el último momento de su vida. Y Jesús le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Filipenses 1:23 dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pablo está hablando ahí de partir y estar con Cristo. Es decir, la hora de morir, ¿dónde va uno? Según el apóstol, con Cristo, lo cual es mucho mejor. Así que tanto el Señor como el apóstol afirman eso. Jesús afirmó que la muerte lleva a las almas conscientes al paraíso ese mismo día, como se lo dijo al ladrón. Y Pablo consideró partir y estar con Cristo como una ganancia, no como un estado de inconsciencia. No tendría sentido
decir que es una ganancia estar con Cristo si en verdad se va a dormir y no se está consciente. Se está directamente en la presencia del Señor. Pero hay algo terrible que, bueno, quiero recalcar, sobre todo para los que aún no tienen la seguridad de su salvación, es que desde el Antiguo Testamento, por eso es de que, ¿qué le dice Abraham al rico en el Hades? A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos, o sea, a las escrituras que habían en ese momento daban testimonio de que qué sucede con las almas, con los individuos, las personas que van sin Dios, que se van sin Dios y sin esperanza. Pues desde el Antiguo Testamento hay numerosos pasajes en Isaías, en Ezequiel, desde Deuteronomio, pero quiero citar un pasaje específico de Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Hay una advertencia directa de que el Seol es el destino de castigo para los que rechazan a Dios. Así que, estimado amigo oyente, hay dos caminos nada más. El camino que conduce a la vida eterna, dice el mismo Señor Jesucristo, que ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte y angosto, angosto y estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos andan por él, mientras que el camino ancho, muchos van por él. ¿Por cuál vas tú, estimado amigo? ¿Por el camino ancho o el camino angosto? Yo te pregunto en esta ocasión, ¿estás seguro de tu salvación? Si mueres hoy, ¿vas con Cristo a su presencia o vas a un lugar de tormento, a ese lugar del que nadie quiere hablar y menos ir al Seol o también llamado Hades? ¿A dónde vas tú? Escapa por tu vida. Ven a Cristo. Él dice que nos sigue esperando. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A salvarnos de qué? ¿De qué vino a salvarnos Cristo? De la condenación eterna, del pecado, de una vida apartada de Él. Miren, miren, observen claramente todo lo que sucede cuando una persona vive sin Dios, una persona sin Cristo, su vida es lamentable. ¿Y cómo terminan? Terminan mal. Y lo peor está después de la muerte. ¿Qué será de ellos? Sin Dios y sin esperanza. Les espera un tormento eterno. Así que tú todavía estás a tiempo. Pídele perdón a Cristo por tus pecados. Arrodíllate ahí, inclina tu corazón, tu vida misma, humíllate ante el Señor, porque la palabra dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Que Dios te bendiga.